Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Y yo soy Paula Colina, psicóloga clínica. Hoy queremos hacer un episodio que además ustedes también escogieron en una dinámica que hicimos en Instagram. Fue uno de los seleccionados. Hoy queremos hablar acerca de esa situación que puede ser bastante recurrente para muchos. Yo diría que todos en algún momento hemos pasado por eso. Y es ese momento en el que decimos que sí porque no sabemos decir que no. Porque nos cuesta poder decir en voz alta si no queremos hacer algo. Y eso puede estar hablando de que no nos sentimos cómodos rechazando al otro, podemos tener ideas asociadas a la aceptación, a que nos quieran, a que no nos quieran, a un montón de temas, y es justamente lo que nosotras queremos desarrollar hoy. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? ¿Cuáles son los miedos que esconde el decir que sí constantemente, aun cuando tienes como ese malestar interno sobre cada sí que dices porque realmente no quieres decir que sí? Sí, este episodio está dirigido a aquellos que les cuesta negarse a hacer favores a cualquier amigo o conocido que se lo pide, a aquellos que les cuesta hasta cortar la conversación y se quedan eternamente allí intentando colgar y no pudiendo, inclusive si es que te están llamando para hacerte una oferta de algún servicio. Aquellos que creen que pueden ofender a los demás si les dicen que no a sus solicitudes o a sus pedidos de ayuda. Bueno, vamos a ir describiendo cada una de esas situaciones. Pero decir que no, saber decir que no, sin tanta incomodidad y tanta dificultad, permite que las relaciones sean saludables. Porque los sí y los no tienen que estar presentes en las relaciones humanas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ayudarte un poquito a descubrir si tú tienes esa dificultad y también a darte algunas recomendaciones sobre qué puedes hacer para que frente a la posibilidad de decir que no, no sientas miedo o culpa o indecisión o que quedes todo conflictuado. Bien. La obediencia en una etapa de la vida es un valor importante. Cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, obedecer es un valor y es una característica de comportamiento en los niños que es valorado, que es, sabes, como destacado. Por la sencilla razón de que si tú eres un niño obediente, eres un niño que no te vas a meter en problemas, eres un niño que, eres el niño que no da problemas porque haces las cosas que tienes que hacer, porque no se te tiene que repetir muchas veces que hagas una u otra cosa. Entonces, ¿por qué hablo de la infancia? Porque en la infancia la figura de autoridad y como de respeto a quien tú obedeces suelen ser mamá o papá o personas mayores, ¿ok? Cuando uno crece, la cultura, la familia, la pareja puede ser esa representación, digamos, como de autoridad o de obediencia con la que uno puede tener conflicto, con la que uno puede no saber cómo lidiar. Entonces es entender que sí es una experiencia que nos ocurre a todos, porque tal vez dentro del proceso de formación y de construcción como individuos nos enseñan a obedecer como un valor que tiene mucha importancia, pero luego cuando vamos ganando autonomía, madurez y capacidad de decisión, a nosotros es quien nos toca autogestionar este discernimiento entre obedecer, ceder, reconocer cuando quiero y no quiero. Y esto no es tan fácil porque no es una materia del colegio, ni una asignatura en la universidad, ni algo que se esté hablando constantemente, y justamente por eso es que queremos hacer este episodio. Sí, es importante mirar la asociación que tenemos al decir no. ¿Con qué asociamos el decir no? Porque esto que tú decías de cuando somos pequeños, me viene a la mente que he escuchado frases como no, decir que no es una falta de educación.
Si alguien te pide algo y tú dices no, es una falta de educación. Y esto me trae me lleva a la infancia. Yo creo que aprender a decir no, a entender cuáles son tus límites y cuáles son los límites que les quieres poner a las otras personas es un paso a la adultez, a la madurez. Adultez no, porque a veces somos adultos y seguimos teniendo estos pensamientos, ¿no? Entonces no es solo a pasar de los 18 años en adelante, sino a la madurez. Porque muchas veces somos adultos y seguimos teniendo miedo a la reacción de los demás. Sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Voy a ser maleducado, voy a hacer daño, voy a hacer sentir mal a la otra persona al decirle que no y voy a ofenderlo con mi negativa. Y bueno, esto es algo que hay como que desarmar, desarticular, porque tú tienes el derecho, o sea, si tú asocias esto, tú estás cediendo, perdiendo el derecho a decir que no y tú lo tienes. Sí, tú tienes el derecho a decir que sí, a decir que no, a decir que sí con condiciones y también a recibirlo, ¿no? Sin que esto te genere temor por cómo van a reaccionar los otros. Muchas veces cuando ese temor a la reacción de los otros está muy agudizado, es porque hemos tenido en nuestro entorno personas abusivas. Las personas abusivas no aceptan no, se quedan insistiendo, se quedan reclamando, se quedan victimizándose, ¿sí? ¿Cómo es que me dices que no si yo que he hecho todo por ti o yo que siempre te digo que sí? Entonces se empieza a dar una asociación equivocada porque yo tengo el derecho de decir que no siempre que no pueda o no quiera o que pueda de determinada manera, ¿ok? Entonces, en este tema, pues es muy importante saber a quién se le está diciendo que no, el tipo de relación que hemos establecido con esta persona, cómo decir que no. Sí, porque si nunca lo hemos hecho, si siempre hemos sido el niño o la niña obediente, el niño o la niña educada, cuando llegamos a la adultez y vamos a relacionarnos con otras personas y tenemos que decir que no muchísimas veces, entonces llega este conflicto del cual es difícil salir porque nunca hemos practicado algo distinto. Otra cosa que se interpone a la hora de decir que no son los sentimientos de culpabilidad, ¿no? Que está muy asociado. Tengo miedo a la reacción del otro y cuando por fin puedo decir que no porque no tengo forma de decir que sí, entonces me siento culpable porque le hice daño. Llegan estas ideas de como le dije que no, entonces no soy una buena persona o no soy una buena mujer o no soy una buena amiga o eso quiere decir que no lo quiero o que va a pensar que no me importa y estas creencias o estas ideas hay que revisarlas, ¿no? Otra razón tiene que ver con el autoestima o la autovaloración que tú tengas de ti. A veces tú te crees sin la capacidad de afrontar una confrontación y la tienes. Tú puedes enfrentarte a otra persona, ojo, depende de la otra persona, por eso decía, hay que ver a quién se le está diciendo. Si tú le estás diciendo que no a alguien violento, esto es otro asunto, estás en riesgo. Pero por lo general, las personas violentas no son la mayoría, ¿no? Entonces tú puedes enfrentar la situación de decirle a alguien que no y salir airoso de esa conversación, de esa interacción. Entonces a veces el cómo tú te ves a ti mismo, disminuido, pequeño, tengo que obedecer, tengo que decir que sí, no puedo decir que no, qué va a pensar el otro y todas estas ideas hace que tú no ganes seguridad en las interacciones. Sí, mira, una de las cosas que mientras hablabas pensaba era aprender a identificar las franjas de la responsabilidad. Porque una de las cosas que puede generar gran conflicto en el discurso interno y en el cómo nos estamos imaginando las situaciones es no saber discriminar cuando una situación forma parte de mi responsabilidad y cuando no. Cuando tú te asumes como el responsable del malestar de la otra persona, entonces tú empiezas a acumular un sufrimiento y la culpabilidad de la que hablabas, porque entonces no se te dificulta entender que si el otro no entiende que tú no puedes o si el otro no habilita
tu falta de ganas, forma parte de la responsabilidad del otro, porque en la interpretación de quien recibe un no y de quien lo da, es un asunto individual, es muy subjetivo. Y en esto de la culpa también pudiera estar, ok, si uno se permite cuestionar esa culpa viene porque cuando a mí me dicen que no, ¿cómo asumo yo los no? Los no los asumo como un desamor por parte de la otra persona, como falta de interés, como que no soy tan importante. Y esa misma línea en la que yo recibo los no, me cuesta de no poder decirlos, porque entonces proyecto en el otro o en mi respuesta lo que yo siento cuando alguien a mí me dice que no. Fíjense que todo este tema de los límites tiene su lado A y su lado B, porque no se trata sola o únicamente de poner los límites afuera, sino hacia adentro. ¿Por qué siento culpa? Bueno, vamos a mirar la culpa, porque si la culpa es porque esta persona se va a sentir no querida, pero bueno, ya va, ¿cuáles son como los argumentos o las demostraciones de que en efecto no hay amor? Puede haber amor, solo porque digas que no un par de veces o muchas veces en la vida, no quiere decir que el amor no está presente, solo que hay actividades y momentos puntuales en los que no puedes e inclusive en los que no quieres. Porque una de las cosas que es importante es reconocer que aunque podemos, no queremos en algunos momentos y es habilitarnos a la falta de ganas en algunos momentos. Aunque tú tengas tiempo disponible para atenderle el teléfono a una amiga que está pasando por un problema, ojo, y que estoy diciendo que está pasando por un problema, pero si tú estás teniendo una situación emocional en la que aun cuando tienes tiempo, no te sientes con la disposición de ser el soporte emocional de alguien, tú tienes el derecho de decir que no. Porque entonces también confundimos en esto de esta mirada egoísta de cómo es que me vas a decir que no si puedes. No, sí, yo pueda hacer esta acción, hacer este favor, de disponer de este tiempo, pero a veces reconocer cómo habilitar el deseo en tanto ausencia de ganas de hacer algo o queriendo hacer algo. Es decir, que no sé, de pronto te digan, no, deja de hacer tal cosa por acompañarme a tal lugar y tú no quieras dejar de hacer esa cosa por acompañar a otra persona a algún lugar. No quiero decir con esto que nos vamos a volver en extremo egoístas o que hay cosas que no se van a dar. No, no se trata de eso. Es como saber equilibrar, ¿ok? Porque obviamente las relaciones se construyen de la reciprocidad. Pero la reciprocidad no es solamente decir siempre que sí. Porque si no, en eso que tú le das al otro, te quitas a ti. Y si bien tenemos que aprender a lidiar con las renuncias, si tú siempre estás renunciando para ti mismo, vas a vivir en un sufrimiento constante. Totalmente. Y me gustó mucho esto que marcas sobre entender cómo recibo los no del otro. Porque si yo recibo el no como un rechazo hacia mí, voy a sentir dolor. Ahora, si yo recibo el no como un no a mi pedido, yo hice un pedido, te invité al cine o te pedí ayuda económica o te pedí un consejo o te pedí que me atiendas una llamada o lo que sea. Yo te pude haber pedido que me ayudes a decidir algo o que me ayudes físicamente, en fin, cualquier solicitud. Em, y la otra persona dijo que no, está rechazando la solicitud, no a mí como persona. Y eso es importante que se entienda, porque si no, tú quedas allí confundido creyendo que nadie te quiere y haces lo mismo de ti para afuera, ¿no? Si yo digo que no, les voy a hacer pensar que no los quiero, que no hago nada por ellos. Y esto no es así. Tú estás rechazando esta cosa, este pedido, esta solicitud, ¿ok? Y me gustó también esto que decías de establecer una dinámica. Cuando se habla de dinámica es porque hay movimiento. A veces sí, a veces no. ¿Sí? A veces yo puedo complacerte
con algo que de pronto yo no tenga muchas ganas de hacer, pero quiero hacerlo porque tengo el tiempo, tengo la voluntad, tengo el deseo de ayudarte con algo y lo hago. Y a veces no. Y eso no cambia la intensidad de mi cariño hacia ti. ¿Me explico? Del tuyo al mío, ni del mío al tuyo. Entonces, que esté habilitado el no dentro de una relación, el no de parte de los dos, como también el sí, ¿no? Porque también hay personas que son no todo el tiempo. Eso quedaría para otro episodio. Aquí estamos hablando de las personas que son sí para todo. No, en una relación, ambas personas, sea una relación familiar, de pareja, de compañeros, ambas personas tienen que tener habilitado el sí y el no. Y eso tiene que ser dinámico en función de lo que se esté viviendo en el momento. No, lo que hace que sea como dañino es el siempre, lo que decía, el todo, el nada, la rigidez, ¿sí? Algo que también se interpone en el tema de decir que no es la búsqueda de aprobación de los otros, ¿sí? Sobrevalorar la opinión de los demás. A ver, la opinión de los otros, sobre todo de nuestros seres queridos, es importante para nosotros. Tiene que ser tomada en cuenta, tiene que ser escuchada. Está todo bien. Ahora, sobrevalorarla, ponerla por encima de todo, trae problemas, es un problema, ¿sí? Si esa opinión tú todo el tiempo la tienes como el refuerzo de tu identidad, ¿sí? A veces uno se amarra, se aferra como a cumplir un rol. Soy la buena, soy la cuidadora, soy la amorosa, soy la incondicional. Tú hablabas ahora de las amistades que siempre tienen que estar allí al teléfono. Esa cosa del amor incondicional. Siempre estoy para los demás, soy servicial o soy la que resuelve, la inteligente, la que siempre tiene dinero. No sé, a veces uno se aferra a una identidad, a un rol y entonces el problema nuevamente es la rigidez de eso, ¿no? Si yo soy em, cuidadora, ¿no? Amorosa, entonces, y siempre soy así, yo no me permito cansancio, no me permito no tener ganas, no me permito hacer cosas por mí, ponerme por encima de otras situaciones en muchos momentos. Entonces es como eh, em, buscar todo el tiempo reafirmarme en la opinión de los otros. Y eso es desgastante. Es desgastante porque todo el tiempo está cambiando la opinión de la persona, del otro, en función de lo que te va pidiendo y las interacciones todo el tiempo va cambiando. Y si tu identidad está atada a eso, quedamos allí como graves, ¿no? Esta idea de quedar bien siempre ante los demás, de lucir bien, de mantener bien una fachada, te deja sin poder ser tú como eres, porque tú eres una persona que se cansa, que a veces quiere, que a veces no quiere, que a veces puede, que a veces no puede. Y de esta como obsesión por buscar la aprobación de los demás, muchas veces lo que trae de fondo es el temor al abandono. Porque si la otra persona llega a pensar que yo soy mala, o que yo no soy tan buena, que yo no lo quiero, no la quiero, entonces ya no me va a querer más. Y si no me quiere, no va a estar cerca de mí, me va a abandonar. Entonces esto viene como de Total. atrás también, ¿no? Hay muchas cosas que hay que ir desenredando, porque cada quien puede tener un motivo diferente por el cual se le dificulte decir que no. Entonces hay que ir revisando qué es lo que a mí, qué es lo que yo siento cuando tengo que decir que no y no puedo. ¿Y ante qué personas me pasa esto? ¿En qué situaciones me pasa esto? Porque a veces me puede ser muy fácil decirle que no a la gente de mi casa, pero a los de afuera jamás puedo decirles que no. Entonces, ¿qué pasa con los de afuera? Que no me puedo mostrar como soy. Sí. ¿Sí? Bueno, y luego de haber hecho este breve recorrido, es justo y necesario nosotras también habilitar ciertas recomendaciones en este tema de poder, de atrevernos, primero con nosotros mismos y luego con los demás, de decir que no cuando corresponde y es oportuno. Y yo arrancaría con
con esta parte de sugerencias diciendo que mi mayor recomendación siempre va a ser identificar como esos puntos de mi historia que han hecho que esto se vuelva un conflicto. Porque cuando tú reconoces que si fuiste una persona, un niño, un adolescente, donde no se habilitó a que tú pudieras decir lo que querías, porque eso tenía una consecuencia, entonces muy probablemente son heridas de la infancia que se vienen arrastrando y que no estamos sabiendo cómo gestionar. Entonces, pasar por esta parte de identificación de, ok, si yo no sé decir que no, que probablemente sí sepas decir que no, pero los sí que dices te pesan mucho y no sabes decir los no oportunos. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque ¿cuál es la parte de mi historia con la que me tengo que reconciliar y resignificar para habilitarme en esto de decir que sí o que no como una posibilidad y como algo válido dentro de mis interacciones sociales? Como, ok, si, si yo me voy a disponer al cambio también, esta sería otra recomendación, si yo me estoy disponiendo a hacer estos cambios para decir que no, de pronto si tú eres la que siempre decías que sí y empiezas a decir que no, eso va a generar una resistencia primero tuya, porque te vas a sentir incomodísima, y luego en los demás, porque los demás van a empezar a conocer una versión de ti que hasta para ti es nueva. Entonces allí es entender que apurar los tiempos, como que frustrarnos rápido, diría yo, como que dije que no y de una vez peleó conmigo, o dije que no y no sé, puso mala cara. Entonces empezar a interpretar las caras del otro. Mira, a veces cuando te dicen que no, y es válido, sentir incomodidad, porque si yo esperaba algo, cuando me dicen que no, bueno, se genera una frustración, pero tener como desarrollar la madurez necesaria para entender que está bien que el otro se frustre, que no es que tienes que salir tú a aliviarle su frustración y decir que sí entonces, sino cada quien se tiene que autogestionar. Tú ya te estás autogestionando diciendo que no y el otro a pasar su incomodidad y sobrepasarla. No pasó nada, que hoy me digas que no, no quiere decir esto, ¿ok? Entonces si yo lo vivo así, como que es que dije que no, puso mala cara, entonces lo quiero remediar. Otra señal de cosas para trabajar en ti, ¿no? Creo que esa es importante. No sé qué agregarías tú. Sí, me encantó esto que dices, ¿no? Porque esto de decir que no y después hacerlo es fatal, porque la gente se va acostumbrando. Ya dijo que no, pero vamos a darle un chance que me va a decir que sí, ¿sí? Entonces, además, quien dice que sí, ¿a quién atrae? A pura gente aprovechadora, ¿sí? Entonces, que buscando y entendiendo las estrategias que tienen que seguir, ¿ok? Y también, escuchándote, me acordé de una frase que dice, cuando una hoja cae, el universo tiembla. Es decir, si tú estás ejerciendo un cambio en tu entorno, tú tienes que permitir que tu entorno sienta ese impacto, Amo. lo viva y lo va a sobrevivir. Si hay personas que se van porque tú empezaste a decir que no, esa gente era aprovechadora, abusadora, te estaba usando, que se vayan. Los que se quedaron son personas con las que vale la pena que tú mantengas una relación, porque están por ti, ¿no? Por ti completa, no por tu sí solamente, ¿ok? Entonces hay que permitir que ese impacto se dé en el ambiente y que la gente vaya haciendo, que todo el sistema, ¿no? Tú y los otros vayan haciendo los ajustes que necesitan para esta nueva versión de la relación, ¿ok? Yo creo que es importante que detectes aquellas situaciones previas en las que dijiste que sí, que te hubiese gustado decir que no. Y que empieces a mirar qué fue lo que pensé, qué fue lo que sentí, qué es lo que normalmente se da en mi mente, por lo cual yo termino diciendo que sí en lugar de decir que no. Es una respuesta impulsiva que yo doy, es un mandato que yo estoy siguiendo, en fin, varias cosas de las que ya hemos hablado, como ir descubriendo eso. Si no tienes la facilidad para hacerlo, ve a terapia, porque la terapia es fantástica para hacer este tipo de revisiones e ir descubriendo qué es lo que pasa en ese nivel no tan consciente, ¿sí? Porque uno actúa y no sabe por qué. ¿Ok? También lo que decía anteriormente, analizar cuál es la intención del otro, ¿no? ¿Qué tipo de relación tengo con esa persona? ¿Qué creo que espera esa persona?
empezar a mirar, hay manipulación en esto, en este pedido, es un pedido auténtico, genuino, ¿sí? Pues, mira, puedes ayudarme con tal cosa, o es un pedido abusivo. Y cuando yo digo que no, ¿es respetado o comienza una manipulación para que yo diga que sí? ¿Qué grado de confianza hay entre nosotros? Como ir mirando todas esas cosas y establecer estrategias de comunicación. Porque a veces esto, ¿no? Digo que sí, después digo que no. Ahí la comunicación está fallando, estás enviando dos señales y que no se entienden. A veces explico en exceso, ¿sí? Voy a decir que no Argumentar mi y no. sí, argumento con miles de cosas. A veces digo mentiras para sustentar mi no. Entonces o meto a otras personas. No, lo que pasa es que Paula me dijo que ese día yo obligado yo tengo que estar con ella. Empiezo a, sabes, a meter un montón de cosas solo para sustentar que no quiero. Y yo tengo derecho a decir que no quiero. Ojo, en esas estrategias de comunicación también debe estar el cuidado en las palabras que se usan, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, validar la necesidad del otro. Mira, entiendo, o sea, esto es como un ejemplo. Alguien te pide algo, te pidió prestado el carro, por ejemplo. Dice, bueno, entiendo que estás necesitando un carro, lamento que te hayas quedado sin carro, pero la verdad en este momento no puedo prestártelo porque yo lo estoy necesitando. Mientras hablabas pensé en varias cosas. La primera que me gustaría que también revisen e identifiquen es en qué entorno me muevo. Porque a veces puede haber un entorno de tanta necesidad que ni siquiera es por abuso, sino por necesidad. Pero si los entornos en los que yo suelo hacer vida son entornos en donde siempre se está demandando algo, yo no puedo esperar que no se me demande, porque ya es una dinámica del propio entorno. Entonces, reconocer en qué espacios hago vida es importante para entender, claro, es que yo siempre ando diciendo que sí porque siempre hay algo que resolver, siempre hay algo para hacer, siempre hay una situación. Entonces, es como complicado si se está en esa dinámica, ¿no? Otra de las cosas que pensaba es como la impulsividad con la que decimos que sí, sin detenernos a pensar. Entonces ahí lo que yo te diría es, ni siquiera es decir que no de una vez, sino darte el permiso tú de decirle a la otra persona, ay, ¿me puedes dar un momento que piense, que chequee, vamos a suponer, que chequee en mi casa a ver si se puede, si tengo el tiempo, qué vamos a hacer? O sea, no es ni decir que sí ni decir que no de una vez, porque tú tienes que responder ya, como el sentido de la urgencia para dar una respuesta, sino como a reconocerte con la posibilidad de decir, ya va, dame un momento, tengo que revisar a ver si puedo. Y en ese revisar a ver si puedo puede ser como una forma tú de ayudarte a, otra vez como dije anteriormente, sí puedo, ahora quiero. Es como evaluar esas dos instancias. No puedo, pero quiero. Y también eso te va a dar como recursos para plantarte frente al otro. Mira, tengo muchas ganas de poder ayudarte, pero es que no puedo, porque lo que sé. O, mira, tengo el tiempo, pero la verdad es que tengo otras cosas que hacer y en otro momento te podré ayudar, por poner un ejemplo. O sea, lo que más quiero resaltar de esta recomendación es pescarte a ti misma o a ti mismo en la urgencia con la que necesitas responder. ¿Quién te dijo que tienes que dar una respuesta ya? Ese apuro te lo está dando el otro. Todas las situaciones son apuradas. O ese apuro te lo estás poniendo tú porque crees que tienes que decir ya. Porque a veces sentimos, como nos sentimos perseguidos por las tomas de decisiones, que yo tengo que dar una respuesta ya. Ya va, pero no todo es así. O sea, no, hay cosas que pueden esperar un poco. Y si tú te das cuenta que tienes como esta urgencia, entonces es trabajar en ti, por ejemplo, en terapia, tus urgencias. Porque a lo mejor no es que el otro no pueda esperar, es que tú andas desbocado queriendo todo para allá. Y ese tu querer para allá hace que respondas para allá hacia el otro. Por ejemplo, ¿me entiendes? Otra de las cosas que pensaba, y yo por mi parte ya para cerrar, es tener cuidado de habilitarse los no en medio de un conflicto y una discusión. Lamentablemente, a veces nos sentimos más fuertes desde la rabia.
y utilizamos el argumento de una discusión para habilitarnos el decir que no. Porque es que si estamos bien, ¿cómo es que yo le voy a decir que no? Voy a poner este ejemplo en las parejas. Yo no quiero hacer la cena. Y estamos bien, felices y todos nos amamos y nos adoramos. Pero yo no quiero hacer la cena, tampoco tengo que hacerla, no es mi obligación. Pero entonces inconscientemente empiezo a generar un poquito de discusión, una fricción, un roce, ay, es que no sé qué, me obstino y me voy al cuarto. Esto es inconsciente. No es que tú estás premeditando la discusión para no. Pero a veces uno se tiene que dar cuenta, yo digo que no cuando estoy incómoda, cuando ya la efervescencia de una emoción me habilita para poder decir que no, porque si estoy, digámoslo así, buena y sana, como tranquila, el miedo me invade y digo que sí. Me encantó esto que dijiste, ¿no? A veces no se dice que no para evitar conflictos y a veces se genera un conflicto para poder decir que no. Y las dos cosas están mal, ¿no? De seguro ustedes han escuchado el término de asertividad, ¿no? Porque es bien conocido. La asertividad si lo vemos como una línea, está aquí la agresión, aquí está la sumisión y en el medio está la asertividad. Si uno busca conflicto, solo dice que no en medio de una rabia o dice no y no da ningún tipo de, am, como no tiene cuidado con las palabras, con la forma de hablar, sino a la defensiva, tú estás siendo agresiva. Ahora, si tú dices siempre que sí, estás siendo sumisa, como también si usas estas comunicaciones muy adornadas, muy maquilladas, donde no se entiende que estás diciendo que no. Sí, como, ay, no puedo, pero déjame ver, voy a hablar con fulana a ver si entonces cambio mi agenda y entonces veo, entonces, bueno, estás diciendo que sí o estás diciendo que no, y no se entiende. Eso también entra más del lado de la sumisión, de la confusión, ¿ok? Y está la asertividad, que es cuando tú logras expresar de manera respetuosa porque, o el no, ¿no? A veces con una explicación breve y clara, a veces también incorporando mm, como la compasión o algunas palabras de aliento para el otro si es que está en un problema. A veces es algo simple que te están pidiendo y a veces es que el otro está en un problema y no siempre tú tienes que hacer lo que el otro te está pidiendo, pero sí puedes apoyar con alguna otra cosa, con palabras, con presencia, ¿sabes? Pues tú hablabas hace un rato de estar en un ambiente de conflicto. No siempre tú tienes que ser el salvador y el que resuelve todo. A veces con estar allí y apoyar, ya tú estás dando un sí, aunque no sea eso lo que te están pidiendo, porque de pronto lo que te piden tú no puedes. Entonces, en fin, hay como una gama amplia de posibilidades en cómo decir que no tienen que ver con ir a la muerte, ¿no? A la ruptura de la relación, al conflicto de la cosa, ¿sí? Sino que tú puedas aprender a decir que no, eh, no sintiendo tanta incomodidad y manteniendo las relaciones en un plano saludable, ¿ok? Eh, Cuando uno todo el tiempo dice que sí, uno termina borrándose a sí mismo. Y si tú en tus relaciones tú te anulas, vas a sufrir. Vas a sufrir mucho y además no es justo que tú no puedas ser dentro de las relaciones, sino que siempre estés, además que vas acumulando rabia interna. Y en fin, este es un tema que nos puede llevar a hablar muchísimo tiempo de todo lo que se esconde detrás y todo lo que repercute en la vida de la persona. Pero bueno, hoy quisimos darte algunas ideas que te permitan identificar si estás con este conflicto y ofrecerte nuestro apoyo y para que puedas salir de él y ampliar tus recursos de habilidades sociales, ¿no? Para que te puedas relacionar mejor contigo y con los demás. Decir que sí también nos lleva a lugares maravillosos. Nuestra intención no es decir que no, hay que decir que no todo el tiempo o que no hay que decir que sí. Creo que decir que sí nos lleva a grabar este podcast,
Decir que sí nos lleva a graduarnos. Decir que sí nos lleva a tener relaciones de amistad y amorosas muy queridas y significativas. Los sí son valiosos. El asunto es cuando tú crees que lo único que tú puedes es decir que sí y no reconoces queriendo otra cosa que no sea como complacer a los demás y no complacerte a ti misma o a ti mismo. Recuerda que aprender a decir que no es algo que nos enseñan. Y por tanto, no pretendas que vas a llegar un día a decir, bueno, yo tengo toda la vida diciendo que sí, porque además eso me da un lugar. Y de pronto ya decir que no va a ser facilísimo y lo voy a tener así, como que de una vez. No, me voy a equivocar, voy a tartamudear, me voy a sentir incómodo, voy a sentir frustración, no voy a saber cómo hacerlo, pero así como cuando empiezas un proyecto nuevo, un trabajo nuevo o lo que sea, tú vas como pasando etapas, pero tienes que estar dispuesto. Maravillosa. Bueno, entonces dejamos esta conversación aquí, pero sabiendo que siempre queda abierta para continuarla en otro episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos en el próximo episodio. Déjennos sus comentarios, su like, suscríbanse, que eso nos ayuda muchísimo. Síganos en redes sociales. En Instagram estamos como @psicosaldivia. Y como @psicohablantes. Muchas gracias, nos vemos. Chao.